Inclinemos el rostro y vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, Dios de toda misericordia y Dios de todo consuelo, a ti, Padre, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, la cual es guía para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que habita en cada uno de los creyentes. Gracias, Padre, por habernos entregado a tu Hijo para salvación de todos aquellos que han puesto su fe en Él. Bendice, Padre, aquí a todos los creyentes. Abre nuestra mente y nuestro corazón y permite, Señor, que la porción de la palabra que vamos a ver esta noche, pues, quede en cada uno de nosotros y podamos vivir también por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13. Esta prédica de hoy va a tratar acerca del rescate de Lot, pero su título es Un rescate forzoso. ¿Ya lo tienen? Bien. Y dice así: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: No hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si fueres a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Amén. Todos conocemos los diferentes personajes en el Antiguo Testamento, en lo que es Génesis, etcétera, en Éxodo, y nosotros hemos conocido lo que es Abraham, lo que fue Noé, lo que era Moisés. Y las Escrituras nos relatan acerca de cómo Dios trató con ellos, cómo fue el llamado que Dios hizo en un momento dado, apareciendo en sus vidas, la respuesta que ellos tuvieron delante de Dios, su obediencia y su fe. Conocemos la trayectoria de ellos por medio de las Escrituras y entendemos que ellos hayan sido vistos como prohombres, ciertamente. Siempre, claro está, que vamos a entender que todo esto se debe sencillamente a la misericordia y a la soberana elección de Dios, de que Él es quien decide qué hacer con cada uno de nosotros. Pero en el caso de Lot, que es lo que vamos a tratar esta noche, al leer Génesis, porque nos vamos a quedar en Génesis, quedémonos en Génesis. Vamos a tener ciertos sentimientos encontrados, porque más que ser un prohombre de una fe excepcional, estamos enfrente de una persona que se parece mucho a uno de nosotros cualquiera. Lot tiene un parecido extraordinario a lo que somos los cristianos hoy en día. Un hombre que su corazón le ha sido dado a Dios, claro está, pero lamentablemente vive en medio de un mundo rodeado de sus atractivas ofertas y por las cuales nosotros muchas veces somos cegados
influenciados hasta el punto en que llegamos a tomar decisiones que muchas veces no son las más correctas y por las cuales inevitablemente sobrevendrán las consecuencias de las mismas. A veces pensamos que lo estamos haciendo bien cuando realmente, si no hemos consultado con Dios, no lo estamos haciendo bien. Vamos a hacer un poquito de historia. Dice en Génesis 11 que Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Por lo tanto, Lot es sobrino de Abraham, nieto de Taré, quien es el padre de Abraham. Muy bien. Luego de que Dios habla con Abraham y le dice: sal de entre ¿qué? Sal de tu tierra y de entre tu parentela. Y le dice: te voy a indicar a la tierra donde vas a ir, ¿verdad? O sea, una tierra que él le promete a Abraham, pero le pide que salga de la tierra que está habitando en ese momento y que salga de ¿qué? De sus parientes. ¿Y quiénes son los parientes nuestros? La familia, ciertamente. Pero ok, dice Génesis 12:4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y yo diría, como Jehová no le había dicho. Primer problema, irse con Lot, o Lot irse con Abraham, no era supuesto en ese momento. Génesis 12:5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano. Otra vez, sigue Lot y dice: y todos sus bienes que habían ganado. Cuando esta expresión la estuve buscando, no dice que era que había ganado Sara y Abraham, sino el sobrino Lot, ¿verdad? Y Abraham. Dice: y todos sus bienes, cuando dice Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían, ¿quiénes? Ellos ganado, y las personas que habían adquirido en la ciudad de Harán. Y salieron para ir a Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. O sea que, como ustedes están viendo, la relación más fuerte entre este sobrino y este tío es de comercio. Bien. El 13:1 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él, su mujer, y con todo lo que tenía, y con él Lot. No se le despega, qué bueno. El 13:5, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Cuando dice también Lot, lo está equiparando y está diciendo: de igual forma, de igual manera y en igual cuantía que tiene Abraham esta riqueza, pues su sobrino Lot también tiene ovejas, vacas y tiendas. ¿Qué estamos llegando? Que ambos eran muy ricos. Y este es el segundo de los problemas. Dice más adelante en el 7: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y dice: ¿por qué? Porque eran muchos y la tierra para ellos dos pues no alcanzaba. ¿Qué vemos aquí? Bueno, aquí vemos sencillamente que los intereses económicos en un momento se fueron muy por encima de los intereses filiales, porque eran tío y sobrino, eran familia. Sin embargo, los bienes de ellos pues ya chocan. Sus intereses económicos están chocando. A eso viene Abraham y le dice a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Entonces ahí es donde él le da a escoger. Y miren lo que él hace. Dice el 10: y alzó Lot sus ojos, lo levantó hasta allá y vio la llanura del Jordán, el valle más fértil que hay por toda esa región. Dice que toda esa llanura era de riego, o sea que se podía mojar, se podía cultivar, o que había muy buenos pastizales. Acuérdense que ellos tenían ganado y ovejas. Y dice que era como la tierra de Egipto. O sea que era una tierra muy buena. Pero ¿qué pasa? Él buscó con sus ojos. En ningún momento buscó con los ojos de Dios. Si ustedes se dan cuenta, inclusive a la partida de él, dice que entonces Dios se le aparece a Abraham y le dice: alza tu vista y mira hacia el occidente. Y mira, entonces mira hacia dónde, hacia donde Dios le dice que mire. Sin embargo, el contraste de Lot era que él miró hacia donde él podía tener mejores intereses. Alzó sus ojos y vio la llanura del Jordán. El siguiente versículo dice: entonces Lot escogió para sí, para él,
para posesionarse de ella, dice toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Lot no consultó con Dios en ningún momento, y Lot lo que hizo fue alejarse de la tierra de la promesa, que era la tierra de Canaán, donde estaba acampando Abraham su tío. El 12, y ahora sí viene algo que deben tener bastante atención, dice Abraham acampó. Abraham acampó, y ustedes saben lo que significa el verbo acampar, es montar una tienda, lo que los judíos llamaban en el hebreo un sukkot. Eso era una empalizada o tiendas hechas con pieles de camello o de diferentes animales. Y dice claro, acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Uno acampó en la cercanía de la tierra de la promesa, en tanto el otro habitó en un lugar contrario, lejos de la prosperidad de la promesa, pero muy cerca de las ofertas del mundo, que era lo que lo atraían. Uno al oriente, el otro al occidente. Y yo creo que este fue el mayor de los problemas. Sinceramente que sí. Ese contraste que dice que Abraham acampó, no edificó, ni echó raíces en ciudad alguna. Y eso mismo también se refiere en Hebreos 11:13, cuando dice con respecto a Abraham que moró como extranjero y peregrino sobre la tierra. O sea que en ningún momento él se situó y se fijó en un lugar determinado. Siempre vivió en Sucot, siempre. Sin embargo, Lot no es así, su sobrino. Lot no vivió como extranjero y peregrino. Lot habitó en las ciudades de la llanura, como dice. Y el contraste de aquí está en la forma de vivir de uno y en la forma de vivir del otro. Mientras uno acampa, el otro habita. Y la palabra en hebreo de habitar se llama yasab, que significa sentarse. El que está acampando está moviéndose de un lugar a otro. Los pastizales se acaban, se mueve a otro lugar. Pero el que se está decidiendo a echar raíz en un lugar, ese se va a sentar, se sienta, hace shavat, que no es más que eso, que echar raíces, y ya se plantó. Y eso fue lo que él hizo, se plantó en las ciudades de la llanura. Si ustedes se dan cuenta, Lot abandonó la idea de ser un peregrino y un extranjero y se convirtió en ¿qué? En un ciudadano de Sodoma, porque allí era que vivía. Inclusive hay unos versículos que refieren cómo él se sentaba en la puerta como un principal, como una persona que juzgaba altercados o decisiones que habían que tomar. Era aceptado como un ciudadano prominente. Y era rico, como ya sabemos todo. ¿Y cómo logró él, si lo que dice que fue que se fue a la llanura, a entrar en Sodoma? Muy fácil, porque fue poniendo sus tiendas, como dice, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Es la acción de uno ir acercándose un poquito, otro poquito, hasta que ya está dentro. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué parece decirnos este pasaje? Sencillo. El peligro de irse acercando al mundo hasta vivir rodeado de él e influenciado por él. Así hacemos muchos cristianos hoy en día. Vamos coqueteando con el mundo, con las ofertas del mundo, poco a poco, hasta que muchas veces quedamos atrapados y envueltos en él. Muchos hoy en día, al igual que Lot, tienen eso como un punto débil. Y es que le llaman la atención la forma de vida del mundo, que parece ser muy cómoda, luxury line, como dice, de lujo, ¿verdad? Además, en el mundo vemos siempre muchas promesas de prosperidad, así como Lot vio en aquella tierra fértil, de hacer buenos negocios, la posibilidad de vivir una vida cómoda, placentera y más fácil. Pero Abraham acampó en tierra de Canaán según la promesa. Mientras que Lot se dejó seducir por esa oferta que hace el mundo, empezó a vivir y a convivir con las personas más corruptas del mundo en ese momento, a tal grado
que se identifica con ellos, y en el momento en que los ángeles están siendo como deseados por estos malvados, en un momento Él les dice: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Él mismo le llama a los sodomitas hermanos míos, como decir, compañeros, ciudadanos, hermanos míos. Él se consideraba uno de ellos también, aunque era diferente, claro está, era diferente. El narrador de todo esto nos da un criterio en el cual nosotros podríamos juzgar qué tipo de persona eran las que vivían en ese momento, y fue el último versículo que estuvimos leyendo, y es el que dice: los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. No eran unos chivitos hartos de ojo, como decimos en el campo, eran malos de verdad. Sin embargo, ahí vivía Lot. No entiendo por qué razones entonces, si eran tan malas esas personas, Lot escogió vivir entre ellos. Yo creo que por las mismas razones que muchos de nosotros a veces, cuando vamos a hacer un proyecto, tomamos en cuenta una serie de facilidades que podemos encontrar, como las mejores posibilidades de ingreso, proyectos de prosperidad, acceso y facilidades para una buena universidad, un buen colegio, entre comillas, para nuestros hijos, médicos, etcétera, y tomamos cosas así por el estilo. Ustedes ven cómo aquí en esta isla muchas personas se atreven a adentrarse en el mar en una barca, en una yola, para irse a Puerto Rico pretendiendo encontrar mejores oportunidades de vida allá. Y es porque se le llenan los ojos. Sin embargo, nunca la vida de allá puede compararse con la vida en quietud, etcétera, que aquí pueden obtener. Allá lo que están buscando es tener, encontrar, y si no lo encuentran a la buena, pues lo arrebatan a la mala. Por eso encontramos que tanto en Puerto Rico, en Nueva York y otros estados más, nosotros encontramos que hay verdaderos malos dominicanos. Otra de las cosas que podemos ver es que no están, por lo que hemos visto, muy claro cuáles serían los méritos de Lot. Pero aún así, y ahora voy a la parte importante de todo esto, nosotros vemos cómo Dios envía ángeles para salvarle a él y a su familia. Cómo llegan a esa ciudad de Sodoma, lo encuentran a él y le dicen que debe escapar porque el juicio de Dios será sobre esa ciudad. Ni no sobre esa ciudad solamente, eran 5 ciudades que habían en la llanura. Nosotros normalmente nada más recordamos Sodoma y Gomorra, pero también 3 más se fueron a pique. Fueron 5 ciudades. Estos ángeles que fueron a salvaguardar la integridad física de él y de su familia, lo invitan a salir, pero él se niega. ¿Y qué tienen que hacer los ángeles? Pues tienen que obligarlo casi físicamente a salir de la ciudad, porque ni él ni su familia querían irse. Observemos cómo dicen las escrituras. Me voy ahora a Génesis 19:15. Y dice: al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. O sea que eran comandos imperativos, diciendo: levántate. O sea, en una forma imperiosa ordenaban a Lot lo que debía hacer. Levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí. Ahí hay un detalle. Tus 2 hijas que se hallan aquí. Bien pudo, y otros autores dicen que sí, que él pudo haber tenido más hijos e hijas que en ese momento no estaban ahí. Sencillamente que ya eran tan entremezclados, eran nacidos, criados, educados ahí, influenciados ahí, que eran parte de los de la misma de la ciudad. Y dice: tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Pero todo es órdenes. En el 16 dice: y deteniéndose él, ¿quién? Lot, lo separa. Los varones entonces lo asieron de la mano. Asir es esto, es atrapar, agarrar con fuerza. Eso es asir. Dice: lo asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Quién hace todo el trabajo de rescate?
Lot cooperó con los ángeles. La mujer de Lot, sus hijas, no cooperaron. Todos tuvieron que ser agarrados por la mano y sacados, como dice aquí, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. A eso es que yo llamo un rescate forzoso. Cuando a veces dicen aquí que van a sacar gente que están en una cañada y van y dicen, no vamos a dejar nuestros muebles, nos lo van a robar, no, se va a perder. Mire que viene una tormenta, el río va a subir, y cuando no quieren salir, ¿cómo hacen? Buscan la guardia y a la fuerza, oigan bien, a la fuerza los montan en camiones y los sacan. Se acabó el hablar, se acabó el discutir. Así mismo, de esa manera, el Señor acaba de mandar a que sacaran a Lot, lo pusieran fuera de la ciudad. Dice aún más, dice, y cuando los hubieron llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y aún en medio de todo este rescate, en la forma en que se ha hecho, Lot duda de la protección de Dios, de la providencia de Dios, y le dice, no, yo os ruego, señores míos, y por ahí empieza con una cantaleta. He aquí que si ahora ha hallado vuestro siervo gracia a vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Dudó. Está viendo cómo el Señor le envía 2 ángeles a rescatar y todavía duda de que él pueda ser salvo. Eso es pensando, si eso explota o lo que sea, me va a llevar a mí de encuentro también. Y le pide que lo dejen entonces ir a una ciudad cercana, una ciudad pequeña. Los ángeles mismos le expresan a Lot que no pueden destruir la ciudad sino hasta que él estuviese a salvo. Por lo tanto, ¿qué era prioritario? La salvación de Lot era prioritaria antes que destruir Sodoma y Gomorra. Y lo dice en Génesis 19:22 y le dice, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Señores, miren en qué sitial tiene Dios la seguridad de Lot. Pero yo todavía no entiendo por qué. Ustedes han visto algo que mereciera tal atención de Dios hacia Lot. Una persona que escogió mal mal, punto. El rescate y la salvación de Lot en ningún momento fueron por causa o méritos atribuidos a él, sino, como bien dice el verso 16 que leímos ahorita, dice, según la misericordia de Jehová para con él. O sea que todo este asunto está en misericordia. Creo que de esa misma manera también muchos de los que estamos aquí y nos consideramos cristianos nos salvamos. De verdad se lo digo. Creo firmemente que de igual manera así muchos es que nos salvamos. Las decisiones que nosotros tomamos no solo van a determinar el curso de nuestra vida, sino que también van a señalar el carácter con que cada uno de nosotros estamos hechos. Y el de Lot se está demostrando ahora que no era merecedor, ni tampoco ninguno de los que estamos aquí. Ninguno. Lot hizo malas elecciones. Fijó sus ojos en el atractivo del mundo, en la oferta de prosperidad y bienestar material, y escogió para sí. Igual que muchos creyentes, nosotros no miramos hacia donde Dios nos pide que miremos, hacia lo que Él nos ha prometido, hacia el cielo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice Colosenses 3:2. Es en el cielo que hay que mirar, arriba. Pero muchos somos los que decidimos tal o cual trabajo porque nos conviene económicamente y no vemos que puede degradarnos como personas o puede manchar nuestro testimonio. Inclusive muchas veces tomamos decisiones de enviar a nuestros hijos a tal o cual lugar cuando todavía no tienen una base fuerte en lo que es su fe, y los dejamos ir a universidades que sabemos que son contrarias en su preparación y en lo que ellas enseñan. Nos encontramos con problemas de eso.
Y al igual que Lot, nos vamos acercando progresivamente a las cosas del mundo y buscando los atractivos de las ofertas, y no nos damos cuenta que el Señor lo que nos llama, que nos acerquemos a que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Pero a veces lo que estamos buscando es nuestra propia conveniencia, lo que se ve fértil, lo que se ve apetitoso, lo que se ve bueno para nosotros. Y no es correcto. Lot decidió mal y nosotros a cada rato lo hacemos. Y aunque le molestó el pecado que estaba a su alrededor, Lot se quedó. Y nosotros muchas veces estamos también envueltos de situaciones pecaminosas a nuestro alrededor y las soportamos. Las soportamos por miedo a no quedarnos solos muchas veces, a no ser segregados. Compartió todo, aún en medio de esas personas malas y pecadores en gran manera. Y aunque él afligiera su alma, porque ahora sí me voy al otro lado de Lot, que ahí nos está conociendo y quien nos lo revela, el Espíritu Santo en la carta de Pedro, nos dice que libró Dios al justo Lot, dice, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Aún así, él tenía la debilidad, quizá ya por su familia asentada ahí, ya tiene sus hijos, sus hijas, su esposa, sus negocios, etc. ¿Cómo salgo de aquí? Pero aún así, entonces vivía en esa disyuntiva de pedirle a Dios por las cosas que pasaban a su alrededor y que él no podía remediar. Pero no solamente ahí vemos debilidad en él, sino que vemos debilidad en que se casó en yugo desigual. Eso se comprueba fácilmente por la desobediencia de su esposa, ya que la misma estaba más pendiente de lo que dejaba atrás en la ciudad, lo que esa ciudad representaba para ella, que a salvar su propia vida. Tal pareciera que su esposa nunca dejó de amar su ciudad y lo que era para ella. Sus hijas, otro ejemplo de cómo él no supo llevar bien su casa, estaban contaminadas, y eso se demuestra por la elección de sus novios, los yernos que estaban prometidos a ella, que cuando Lot fue a decirle el mensaje de los ángeles, se burlaron de él. Y también queda evidenciado por el incesto que cometieron contra sus padres, contra su padre, debido a que sus valores, sus pensamientos no eran conforme a la voluntad de Dios, sino que eran mundanos, eran propiamente costumbres del mundo. Otra de las cosas que vemos también que son fallas en el carácter de Lot fue que se embriagó en diferentes ocasiones, ya sea por voluntad propia o con la conspiración de sus hijas. El hecho es que bebió en demasía. Y por último, lo que leímos ahorita, dudó de la providencia y de la protección divina cuando le dijo a los ángeles: mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Esas acciones demuestran que estamos delante de un hombre débil, de un hombre que se equivoca, igual que nosotros, igual que todos nosotros. Y sus malas decisiones, desde un principio, pues le van a acarrear una serie de consecuencias, porque nadie crea que escapa de las consecuencias a lo malo que ha hecho. Realmente no. Primero, perdió toda su riqueza. Toda, sus casas y sus bienes materiales, todo lo perdió. Segundo, perdió parte de su familia. Los que no pudieron salir con él, los mismos yernos, pues los que no salieron de Sodoma, ahí quedaron. Tercero, perdió su esposa, la que quedó en el camino convertida en columna de sal. La perdió también, su compañera. Vamos a ver qué más pérdidas. Temiendo vivir en Zoar, que fue la ciudad que él le pidió a los ángeles que le dejaran llegar, tomó miedo y se fue y se metió en una cueva. Y ahí vivió alejado de todo el mundo, en una cueva, con sus 2 hijas. Quinto, se emborracha y fruto de su intoxicación,
es usado en una relación incestuosa. Sus hijas cometieron incesto con él, y fruto de este incesto nacieron dos hijos que luego fueron dos pueblos, los amonitas y los moabitas. Pero dos pueblos que fueron rechazados siempre. ¿Por quiénes? Por sus parientes, los judíos, los hebreos, los rechazaron siempre. Inclusive había una norma en el templo que hasta no sé si era 7 o 10 generaciones de moabita no podías entrar. O sea, si tú tenías esa descendencia de tu tatarabuelo pues no entrabas. Todavía tenía que ser mucho más atrás para tú poder entrar, porque te consideraban inmundo. ¿Debido a qué? A que eras rechazado por causa de un origen incestuoso que él tenía. Eso. Pero a pesar de todas estas faltas y a pesar de todas esas fallas, Dios le guarda, le salva. A pesar de sus malas decisiones y su discutido proceder, Dios le salva. Y el inspirador de toda la escritura, que ustedes saben que es el Espíritu Santo, dice que Lot era justo y que su alma era justa. Que este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y yo me pregunto si será acaso Lot un ejemplo de buenas decisiones para nosotros. Y respondemos que no. Pero claro que no. Pero en cambio sí les puedo decir que es un ejemplo muy claro de cómo es la salvación del creyente. No es por nuestra justicia, no es por nuestros méritos, no es por nuestras buenas acciones, por nuestras obras, ni por nada que nosotros hayamos hecho. Es simplemente porque de Dios es la salvación y Dios es soberano. Y Dios es misericordioso con quien quiere ser misericordioso. Lo dice Romanos 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. No es del que se afana, sino de Dios. La misericordia es de Dios. Y somos salvos ¿por qué? Por gracia, por medio de la fe. Pero ¿de dónde nos viene la fe? Es un don de Dios también. Entonces volvemos con Dios. Y no por obras. Ahí nos quitan ya todo, para que nadie se gloríe. Por eso es que lo que somos y lo que hemos recibido de Dios, toda la gloria es para Él, no es para nadie más. No le debemos nuestra salvación a un predicador, a nadie, se la debemos a Dios, que le plujo dárnosla. El creyente, al igual que Lot, no es justo por sí mismo o por sus obras o por sus buenas decisiones. Lot, así como nosotros, su justicia, nuestra justicia nos es atribuida, nos es conferida por Dios mismo, por su misericordia y en su libre soberanía. Por lo que no depende de lo que hagamos hecho, sino de Dios, que tiene misericordia. El creyente, así como Lot, es librado de la destrucción, del juicio de Dios sobre el mundo y del juicio sobre las naciones. Es sacado y rescatado antes que estas cosas sucedan. Y Jesús mismo usa un ejemplo muy claro que está en Lucas capítulo 17, el mismo verso 28, y que nos habla. Voy a leerle una parte y dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. El 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, cuando comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Quien hace el símil, quien hace la comparación es Jesús mismo. Y hace esa comparación de cómo va a ser la salvación de aquellos que han creído en Él en el momento en que Él venga. Así, de esa misma manera, serán rescatados primero y luego sobrevendrá el juicio de Dios. Los creyentes, así como Lot, entonces debemos asumir que somos salvos solamente por gracia, pero
que sufriremos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Si estamos influenciados por las ofertas que nos hace el mundo, tarde o temprano, eso no va a afectar en ningún momento nuestra salvación, pero sí afecta nuestra relación con Dios y sí va a afectar la forma en que nosotros vamos a estar en este mundo terrenal. Las aflicciones que muchas veces tenemos las provocamos nosotros mismos con nuestras malas decisiones. Pero eso no va a afectar tu salvación, hermano, porque no depende de ti. Primera de Corintios 3:15 dice: si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. Conclusiones que pudiéramos sacar de esto. ¿Qué aprendemos de todo esto? Bueno, en primer lugar, los que somos de Cristo debemos tener mucho cuidado de no dejarnos seducir por las ofertas engañosas del mundo. En segundo lugar, no debemos ir acercándonos cada día un poco más hasta que, sin darnos cuenta, podríamos encontrarnos adentro del mundo y que entonces nos conformemos con pensar que estaremos bien siempre en tanto nosotros no participemos de sus obras. No es suficiente. En tercero, que aunque sabemos que nuestras obras no cuentan para ser salvos, es penoso que nuestras manos se llenen de malas decisiones y obras infructuosas, que es mejor que dejemos de tratar de atesorar aquí y hagamos tesoros en los cielos. Y en cuarto lugar, que no miremos los atractivos del mundo, sino que pongamos nuestra mirada en el cielo, en donde está nuestro futuro y nuestra eternidad. Amén. Oramos. Bendito Padre, gracias, Señor, por esta tu palabra, por lo que de ella podemos sacar, lo que ella nos enseña, Señor. Gracias, Padre, porque aunque reconocemos que no hemos visto mérito alguno en la figura de Lot, el justo Lot, eso nos da, Señor, mucha base para reconocer siempre que la salvación proviene de ti y que eres tú el que justifica, Señor. Eres tú. Y que así nosotros, Señor, pues te damos gracias porque hemos sido escogidos por ti, apartados, hemos sido santificados, justificados por medio de la sangre de Jesucristo. Y tenemos ya, Señor, el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas para aquel día en que tú decidas llamarnos a tu presencia o que venga el Señor a estar con nosotros acá, a rescatarnos. Así como rescataron a Lot, Señor. Así mismo, de igual manera, Señor, no es una decisión nuestra, es una decisión que ya tú has tomado, Señor, y que se va a cumplir, sea como sea, y así sea. En el nombre de Jesús. Amén.